Bien, entonces, ¿queda clara la función de los clasificadores? ¿Dónde se usan? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bien. No se trata de exagerar tanto tampoco. Hay quienes sí son como muy así de, yo corrí, entonces, no, no es necesario hacer tantas cosas, pero sí es necesario hacer clasificadores para que el discurso sea lo bastante claro. ¿Sí? Entonces, no les voy a poner a hacer clasificadores ahorita porque sé que es un tema tal vez que pueda parecer un poco complicado, pero sí les voy a mandar la liga del video este que les puse. Véanlo, es un cuento que está bonito, insisto, tiene un final inesperado. Entonces, véanlo, identifiquen ahí señas, clasificadores, porque incluso deletrean, ¿no? Cómo se llama el cuento, quién es el autor. Entonces, cosas que ustedes ya saben las van a identificar ahí. Y también, pues, van a darse cuenta de cómo te va llevando en el cuento a través de su narración con el cuerpo. Fíjense también en la parte del espacio que utiliza. A pesar de que se ve de cuerpo completo, no utiliza más allá de abajo de la cintura. Eso también se pueden fijar en eso. Y otro consejo que les doy es el que ya les dije, ¿no? Pónganle mudo a su tele cuando vean que alguien está interpretando y empiecen a identificar estos elementos. ¿Alguien ya lo ha hecho? Esto de ponerle mudo a la tele cuando no. Bueno, inténtenlo. No. Inténtenlo, digo, si no son mucho de ver noticias y menos ahorita porque todo es sobre el COVID, pero bueno, a lo mejor media hora que le pongan, menos, un comercial que se avienten de segundos, se van a dar cuenta de estas cosas. Sí. Muy bien, pues entonces me gustaría hacer un repaso, pero ahorita yo voy a platicar con ustedes o yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Si no me entienden, yo también me voy a silenciar, no pasa nada. Con la misma lengua de señas nos podemos hacer entender. ¿Sale? Imagínense entonces que ahora yo soy una persona completamente sorda y
¿Cómo se sintieron? Hay dos opciones, o muy perdidas o sí me estaban entendiendo. Sí. No se puede más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Entendieron lo que nos contó Adriana? Sí. 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 Tienes Sí. ¿Cómo se dice lo siento? Qué valiente. Bien. Como si fuera gracias, aquí. Lo siento. Lo Ok. siento. Gracias. Qué valiente, Adriana. 6 operaciones. Qué bárbara. Ok. Bueno, Están hablando lengua de señas. Están entendiendo lengua de señas. Y apenas tienen, ¿qué día es hoy? La tercera clase. Entonces, esto es de práctica. Esto es de empeño. Esto es de ponerle muchas horas de estudio. ¿Sí? Entonces, si tengo deletreo, si tengo una comprensión básica de preguntas, de saludos, un control más o menos bueno de expresión facial y demás, tengo los elementos para defenderme en una conversación. Yo ahorita lancé muchas señas que ustedes no se sabían. La de operación, la de cuidar, la de mamá y otras que ahorita no me acuerdo, pero me entendieron por qué, porque les dije cuidar y luego les dije cuidar. Ah, ok, va, cuidar. Si no supieran deletrear, si no supieran las letras, pues no me hubieran entendido. ¿Sí? Hay otras que ni siquiera se las dije y ustedes las entendieron. Por ejemplo, cuando hice la seña de dolor. ¿Te duele? Aquí. No necesitaron que les dijera que esto era dolor, sino que entendieron perfecto que estaba preguntando si los gestos. sí, por la expresión. ¿Te Sí. duele? Entonces, eso quiere decir que no importa que tengamos que hacer 1000 caras y gestos, es muy importante que los hagamos. Es muy importante que los estemos ensayando, ensayando, ensayando. ¿Cómo ven? ¿Seguimos repasando lo que hemos visto o empezamos a ver la siguiente lámina de vocabulario? Hay que repasarlo, yo creo. Repasarlo. ¿Repasarlo mejor? Ok. Sí, Sí, repasar. Sobre todo las últimas las palabras. preguntas. Preguntas. Ajá, las preguntas y las palabras que nos enseñaste al final. Muy bien. Vamos a repasar desde saludos. ¿Les parece bien? Ujú. Yo tengo una duda. Dime. Para decir y, ¿hay una seña o...? Oh, esa es buena pregunta. Y es buena pregunta porque es parte de la gramática. No se usa y. O sea, no sé, te quiero mucho y te extraño. No se usa el y o la conjunción y, no la usan. Entonces, tal vez en algunas expresiones la usen, por ejemplo, déjenme una que se me ocurra, sobre todo para lo que es comida. Tiene arroz y zanahoria, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí la usan. Pero para decirte, oye, te estoy platicando algo y fíjate que entonces no se usa. No se usa. Igual. Como para una lista, o más bien. Ajá, como para una lista. Y solo la letra. Sí, y dirías y, literalmente. Ajá. Pero sí, casi no se usa. Tampoco lo que son lo que es la preposición el con, tampoco lo usan. Con. Lo usan nada más, insisto, para platillos, cosas de comida. Esto es arroz con pollo. O para decir la expresión contigo. Oye, me gustaría andar contigo, ¿no? Ahí sí usan el con. Pero en otras expresiones no usan el con. Por eso mucha gente tiene la idea errónea de que la lengua de señas es una lengua de resumen o que se habla menos o que es como de cavernícola, ¿no? De yo comer mañana. No es precisamente porque sea así, sino porque su gramática es distinta. Entonces, por ejemplo, ahorita que me preguntaban, ¿cómo se dice, cuántos años tienes? Y luego me decían, bueno, para yo contestarle, tengo tantos años, no se necesita decir tengo. Simplemente con que yo conteste con la cantidad de años que tengo es más que suficiente. Nosotros usamos muchas palabras que
tal vez pudiéramos decir que estorban. No, no precisamente porque me refiero otra vez a lo mismo. Volvemos a cuestión de gramática, ¿no? Gramática de la lengua española y gramática de la lengua de señas. Simplemente son diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los saludos. Vamos a repasarlos todos otra vez. Es hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto en conocerte. Bien, mal. Enfermo. Gracias. Perdón. ¿Qué pasa? Adiós. Nos vemos. Hasta mañana. Y luego vienen las preguntas. ¿Quién? Vamos a ir haciendo un ejemplo de cada pregunta, ¿sí? De cada tipo de pregunta. Una pregunta que a ustedes se les ocurra con quién. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Entonces, en este caso tendríamos que señalar, ¿no? ¿Recuerdan que el verbo ser y estar no lo usábamos? Por lo tanto, no tendríamos que decir quién es, sino esa persona de ahí, ¿quién? ¿Dónde? Una pregunta con ¿dónde? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Muy bien. Entonces, este es ¿dónde?, ¿no? Otro adelanto en gramática. Cuando preguntamos, preguntamos hasta el final. Hasta el final va la pregunta. Entonces tendremos que decir celular. Aquí como es ¿dónde está? Tendremos que decir celular, ¿dónde está? ¿Cuándo? Una pregunta con ¿cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Esa es buena. Cumpleaños. Aquí, años. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuántos años? Ya lo vimos. ¿Cuánto ganas a la semana? ¡Ay! ¡Qué preguntas tan íntimas! Ok. ¿Cuánto ganas a la semana? Híjole. Vamos a poner cuánto ganas. Porque si no, les tengo que dar la señal de semana y luego explicarles otras cosas, ¿no? Entonces es, ¿cuánto ganas? Entonces es, me pagan, es como si trajera una moneda aquí, te pagan, ¿cuánto? ¿Cuánto te pagan? Bueno, esto es cuánto me pagan a mí, pero a ti, ¿cuánto te pagan? Esa es otra parte de la gramática. Hay señas que son direccionales. Me pagan a mí o te pagan a ti, o yo te pago a ti, o tu jefe te paga a ti. Es la misma seña, pero va en dirección según lo que estemos diciendo. ¿Sí? ¿Cuánto? Y luego, ¿cómo? Una pregunta con ¿cómo? ¿Cómo te llamas? No. Esa ya la vimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Bueno, este es difícil porque ¿cómo llegaste te refieres a por dónde te viniste o a si estás cansado? ¿Por dónde te viniste? Ok. ¿Por dónde te viniste? Sí.
¿Por dónde te viniste? Imaginemos que va en coche. Fíjense todo lo que tenemos que saber para poder preguntar. Si vienes en coche, si vienes caminando, si vienes... Porque esto tiene que ver con clasificadores. Si vienes caminando, yo te pudiera decir... Pero a lo mejor vienes en coche, entonces tú... O a lo mejor no sé cómo venías. Entonces te pregunto, ¿cómo te viniste? ¿Te viniste caminando en bici? En el metro, ¿cómo se dice? Metro. Creo que el metro de la Ciudad de México tiene una seña diferente, pero al menos aquí la palabra para metro, para tren ligero, es esta. Digo, la seña. El subterráneo. Entonces, tú caminando, coche, camión, ¿cómo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se dice camión? 2 letras C, como si hicieras un camión. ¿Cómo? Y luego, ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es la calle donde vives? Ahí preguntarías dónde vives. Recuerden que el cual lo usan para qué te gusta, qué comiste, cuál es tu película favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Por ejemplo, vamos a usar esa. Entonces, película, seña de película. Película que te gusta. ¿El puño es así? ¿El puño es así o así? Así, ok. Que no mira. ¿Qué? ¿Qué comiste? Ahí, ¿en qué comiste? Pudiéramos preguntar comida cuál, pero también podemos preguntar qué comiste, ¿no? Entonces, comer. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estudiar? ¿Por qué te gusta estudiar? Entonces, y último, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Entonces, usar o servir, como si fuera una letra U a nivel de barbilla. Se usa o sirve. Entonces, muy bien. Cada día de la semana van a llevar más y más y más y más tarea porque vamos a ir viendo más y más y más vocabulario. Pero no se abrumen. Intentaremos que sea mucho más práctico. Los ejercicios como los de hoy, que, a ver, fulanita platica con fulanita, los vamos a hacer más todavía, ¿sí? Justamente para esta parte del chin que me preguntó, o si no le entendí, ¿cómo le hago para decirle que no le entendí? O ¿cómo le hago para decirle que me enseñe más lento? O etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a entrar a una parte muy importante del vocabulario, que son los verbos. Y como en todo idioma, existen verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, vamos a ir aprendiendo cuáles son unos y cuáles son otros. ¿Sí? Entonces, hoy llevan mucha tarea. Les voy a mandar el link del cuento que empezamos a ver hoy para que lo vean completo
insisto, la intención es que distingan señas de clasificadores, vean cómo es que el clasificador dices, pues sí, le da mucho sentido a lo que estoy diciendo. Yo les propondría que lo vean una primera vez con sonido, porque tienen el texto, tienen al intérprete y tienen la voz, y en una segunda ocasión quítenle el sonido. Entonces, identifiquen. ¿Por qué les digo del sonido? Porque como ahorita no tienen mucho vocabulario, si lo ven sin sonido desde el principio, hay cosas que no les van a quedar claras. Entonces, si lo ven una vez con sonido, ya se saben la historia, véanlo una segunda vez sin sonido y entonces dicen, bueno, ya sé por qué hizo eso, ya sé por qué puso ese movimiento, etc. Sí, es mi recomendación. Y pues la de siempre, practiquen, 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 practiquen. Aunque se les cansen las muñecas, sigan practicando. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda el día de hoy antes de irnos? ¿Nada? Muy bien. Les voy a mandar también hoy la presentación, porque ahí en la presentación vienen los vocabularios. De repente no hay tanta chance de escribir todo o se les pasa una o dos palabras. Entonces les voy a mandar la presentación para que tengan los vocabularios ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Mañana.